vibra debe de explotar siempre y en cada momento y en cada actividad que hagamos en este día. Vamos a ver qué es lo que le corresponde a Aries para que explote su buena energía. Mi querido Aries, el día de hoy, bueno, es un día en donde tenemos que enfocarnos hacia la justicia. Es importante que hagas este enfoque, esta visualización que te va a permitir ser equilibrado, tomar decisiones de manera adecuada. En ocasiones nosotros tenemos la idea de que algo es lo correcto, cuando en realidad, bueno, es un poquito más amplio el tema y tenemos que analizar a profundidad para poder encontrar la parte correcta de una circunstancia. Tauro. Mira, Tauro, problemas tenemos todos, circunstancias vivimos todos, cuestiones que nos pueden en un momento dado causar este tipo de situaciones o generarnos alguna clase de descontento, bueno, pues lo vamos a tener siempre. Así es que vamos a buscar enfocarnos más en la parte de las soluciones. En ocasiones le damos más prioridad a la parte de los problemas que a las soluciones como tal. Géminis. Mis geminianos adorados, bueno, pues les tengo noticias porque el día de hoy sí o sí la abundancia y la prosperidad va a llegar a tu vida. Estas son grandes noticias. Hay que visualizarnos en plena abundancia, no un coche. Vamos a visualizarnos en el mejor auto para nosotros, en la mejor casa, en el mejor lugar. Vamos a tener una visualización que nos permita atraer la prosperidad, la abundancia, el bienestar y la alegría para todas las personas que amamos. ¿Por qué no? También hay que visualizarnos compartiendo, Géminis. Esto se vale. Cáncer. Las decisiones que vas a tomar el día de hoy, mi querido Cáncer, sí o sí no van a ser fáciles. Y te lo voy avisando de una vez para que vayas tomando acciones al respecto, porque mira, Cáncer, así es la vida. Así es que vamos a visualizarnos de manera positiva, atrayendo cosas que nos vayan, más bien tomando las acciones y las decisiones del modo adecuado. Vámonos con Leo. Bien, mis leones adorados, hoy hay que mantener una actitud positiva ante cualquier situación o circunstancia, así es que vamos a poner atención en todas y cada una de las cosas que digamos y hagamos en este momento, porque esto puede traernos un bienestar, nos puede traer esta parte de la armonía, pero también nos puede traer algunos problemas importantes, así es que actitud hoy, mi querido Leo. Virgo. Bien, Virgo, hay algunos problemas que tienes que tomar en cuenta y que te pueden causar circunstancias de conflicto. Así es que atención con esto, por favor, mi querido Virgo, porque hoy necesitamos organizarnos y hacer que las cosas fluyan de manera positiva. Vamos a tener una mente positiva y crear cosas bien. Libra. Diviértete, pásatela bonito, disfruta de este día porque sí o sí te va a ir muy bien. Así es que, Libra, vamos a hacernos el propósito de que el día de hoy sea el mejor día de tu vida. ¿Por qué no? ¿Por qué vivimos siempre este día como si fuera cualquier otro cuando en realidad lo debemos de vivir como si fuera el máximo y la máxima maravilla? Porque, señor, estamos vivos. Hay que gozar eso. Escorpio. Mis escorpiones adorados, hay que enfrentar y confrontar la vida con confianza, con seguridad, con empatía, con esta parte interior que nos permite saber que las cosas van bien y van a mejorar sí o sí a cada paso y en cada momento. Así es que hoy vamos a ir con paso firme ante la vida y vamos a saber que el universo quiere que nos vaya bien y nosotros hoy estamos actuando para que así sea. Sagitario. Tranquilidad antes que nada, tocallitos de signo, porque tenemos aquí algunas circunstancias que pueden en un momento dado causarnos ciertos problemas. Así es que vamos paso a paso. El día de hoy hay que resolverlo minuto a minuto, no te me precipites. Mira, respira profundo y atrévete a que este día sea extraordinario, pero no porque sí, sino a través de tu voluntad, a través de cada situación que tú decidas el día de hoy, lo vas a hacer bien, tocallito. Somos buenos los sagitarianos, así es que echémosle muchas ganas el día de hoy, Capricornio. Hay que crear, hay que estar en esta línea de la creación del pensamiento, hay que fluir, hay que dejar que las cosas pasen y que el universo se manifieste de forma positiva y en perfecta armonía. Hoy, capricornianos, es buen momento para proyectarnos hacia el futuro, Acuario.
Mira, acuariano, no existe nada mejor ni nada más positivo que la confianza y la seguridad de ti para resolver los problemas o las circunstancias que tienes en tu entorno. Así es que hoy levanta la cara y vamos con todo y enfrenta cualquier situación que se te presente. Y terminamos con el signo de Piscis. ¡Ay, mis pececillos! Bueno, hoy van a estar muy atareados, así es que si conocen a alguien de este signo, no me lo molesten, por favor, déjenmelo concentrar porque este día es importante para ellos. Mejor vamos a apoyarlos, mejor vamos a brindarles toda nuestra confianza para que este día en su trabajo sean exitosos. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en ¿qué? En mantener una actitud positiva, en que la sonrisa, el pensamiento, todo lo que proyectemos en este día siempre sea positivo.